Sido de aprendizaje, creo, más allá de lo académico. Cada familia sacará sus propias lecciones y he visto, ¿no?, cómo muchos padres se volvieron profesores y en muchos hogares donde todavía no habían computadoras se tuvieron que aferrar a una radio o a un televisor para sacar la educación de ese peruano adelante. Así es, Mauricio, pero a ver, con el año nuevo, con el 2021, la pandemia no se acaba. Así que es necesario ver qué es lo que va a suceder en futuro. Muchos padres se preguntan, ¿mis hijos regresarán el próximo año al colegio? ¿Tendrá que esperarse primero la vacuna? Ojo, que en países como Europa, inclusive en Chile, antes de que llegara la vacuna, ya había asistencia a los colegios. ¿Qué va a pasar? Vamos a conversar con Eduardo León, que es educador e investigador, porque hace unos días también el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, pues habló de que el año escolar contempla 3 modalidades, ¿no? La semipresencial, la presencial y la remota. ¿Cómo se van a acomodar? ¿Cómo se tendría que acomodar el currículo escolar para esta situación? Le damos la bienvenida a Eduardo León. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Según lo planteado, ¿qué tan posible es, no? Según lo planteado por el ministro de Educación, ¿qué tan posible será que los alumnos puedan retomar el ritmo el próximo año, pero de manera diferente? Así sea semipresencial, así sea remoto también, que es lo más probable. Este año es de elecciones también para el magisterio, también para el Ministerio de Educación. ¿Qué debería cambiar? Bueno, yo creo que de este año hay que sacar lecciones, ¿verdad? Ha sido, como ustedes dicen, un año muy difícil, en el que a los primeros que hay que felicitar son a las familias y a los maestros y maestras que han puesto todo de su parte para sacar adelante esta educación remota, que ha tenido varias debilidades, muchas dificultades para implementarse y un problema de irregularidad en la calidad pedagógica de la oferta que ha presentado el Ministerio de Educación. Yo creo que la primera tarea que tiene que emprender nuestro ministro Ricardo Cuenca es garantizar la calidad de las propuestas pedagógicas que ofrece el Ministerio de Educación. Si no se cumple con ese principio de calidad, es muy difícil que podamos arreglar los otros problemas que se van a presentar. Me parece muy saludable lo que ha dicho el ministro con respecto a la asistencia de estudiantes a escuelas en relación a la vacunación, porque como todos sabemos, y ustedes mucho más, no tenemos mucha claridad cómo va a ser el proceso de vacunación y cuándo van a llegar las vacunas. Así que ofrecer que van a haber asistencia a escuelas con todos los niños y las niñas vacunados sería irreal, y por eso me parece muy realista lo que ha dicho el ministro, de que se verá, o sea, en la medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, en qué medida será necesario o posible que las y los estudiantes vayan vacunados a las escuelas. Eduardo, somos testigos de excepción antes de la pandemia del estado precario de grandes unidades escolares, donde no había baño, el servicio básico no funcionaba. Esto lo hemos reportado sistemáticamente a través de todos los medios, ¿no? Sin embargo, persistimos en delegarle a los propios padres de familia muchas veces que ellos subsanen lo del baño del colegio de sus hijos, o los hemos visto haciendo carpetas con maderas recicladas en Lima Capital y en las regiones. Eso es subsanable de aquí a marzo. Vayamos a lo básico. Si el coronavirus se combate a través de una de sus herramientas, que es el lavado de manos, ¿podríamos asegurar que todos los colegios que desean operar con el presencial tengan baños impecables como se merece la población escolar y cualquier peruano? Bueno, el problema de la infraestructura es un problema crónico en nuestro país, como está señalando, y es muy difícil que en el lapso de unos meses se pueda cambiar, ¿no? Lo principal sería, en todo caso, garantizar agua, ¿no?, para que los niños y las niñas se puedan lavar. Y creo que poner una infraestructura de agua y desagüe es muy complicado, sobre todo en las zonas rurales. Digamos, en un plazo tan corto y sin una inversión significativa para la infraestructura, va a ser muy difícil que se cuente con servicios adecuados para atender a los niños y las niñas. Sin embargo, también se ha visto que en algunos colegios
hay iniciativas por parte de directoras, directores, docentes que tratan de poner agua a través de cisternas, ¿no? Es más complicado, pero yo creo que hay varias iniciativas que con el apoyo de municipios y gobiernos regionales y locales podría, digamos, no resolverse, pero de alguna manera paliar las dificultades que se puedan enfrentar, ¿no? Otra preocupación, además de la infraestructura, Eduardo, es la situación de aquellos niños o adolescentes que prácticamente se han visto expulsados del sistema por muchos motivos, en plena crisis, y aquí también lo hemos revisado. No es que ellos hayan desertado, sino es que la lejanía, el hecho de no tener acceso a radio, televisión, internet, el hecho de tener que hacerse cargo de su propia familia, lo que ha pasado con muchos adolescentes, familias que están en una crisis económica, padres que han fallecido y que han dejado en la orfandad a muchos niños. Existen muchos motivos. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos? Porque estamos hablando de, según cifras del Ministerio de Educación, entre 300.000 y 400.000. No es poca cosa. Y habría que ver cuántas mujeres de esa cantidad, cuántas son de esa cantidad mujeres, ¿no? Porque son las que se tienen que hacer cargo de los hermanos menores en esta situación de inequidad de género. Yo te pido, por favor, que tras la pausa, porque ya son las 10:14, podamos desarrollar eso, porque creo que va a generar un golpe muy importante generacional si es que no se toman cartas en el asunto. Regresamos. Nosotros, Mabel, me parece que habías planteado una pregunta antes de irnos a la pausa. Así es. ¿Qué vamos a hacer con estos 300.000, 400.000 chicos que han sido excluidos del sistema escolar? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para recuperarlos? Eduardo. Muy bien, yo creo que la principal misión que tiene ahora el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación y la SUGEL es reinsertar a todos estos chicos y chicas que efectivamente fueron expulsados del sistema en una situación muy crítica para el país y para el mundo, y que no deben ver esta crisis como una situación en que no solo se les ha castigado con experiencias muy duras de vida, sino que también se les va a castigar perdiendo el año escolar. Ellos han sido expulsados, tienen que ser reinsertados, y tienen que ser reinsertados al grado que le corresponde, es decir, no dando por hecho que han repetido, sino insertándolos en el año que le tocaría ahora. Y durante el transcurso del año, hacer procesos de recuperación y nivelación a través de clases, digamos, extracurriculares, y a través de módulos autodidactas que pueden desarrollar las propias SUGELes y las propias direcciones regionales de educación. Yo creo que no se trata de tener una respuesta punitiva ante esta situación, sino más bien abrir las puertas, hacerlos sentir que ellos no han perdido las oportunidades para seguir estudiando y que pueden reincorporarse al grado que le tocaría, y que el sistema educativo les va a ofrecer todos los medios para que ellos puedan nivelarse progresivamente. Uh-huh. Eduardo, durante la pandemia, felizmente, y estoy agradecido, ¿no?, que hayan habido profesores inspiradores. Esta mujer que cogía su moto, ¿no?, y una vez concluida la clase virtual, iba de casa en casa y desde la fachada estimulaba a los alumnos para que hagan la tarea o estaba pendiente de su estado emocional. Esa profesora, desde acá la saludo, lamentablemente no anoté el nombre como debía haberlo hecho, me sanciono a mí mismo, pero la historia quedó grabada. Igual, en la sierra, los profesores que se inspiraban hasta se disfrazaban y eran creativos para captar la atención del alumno a través del ciberespacio, para el que muchos de los profesores no estaban preparados, ¿no? Así es. ¿Crees que el Ejecutivo ya terminó de hacer la reforma de la carrera magisterial como para que sea lo suficientemente atractiva para cualquier persona que se la plantea como más allá de su vocación profesional, que la dignifique como debería ser? Yo creo que faltan todavía algunos pasos, pero el principal pendiente es la implementación de la carrera magisterial en su conjunto, ¿no? Se ha avanzado con procesos de revaloración, se ha avanzado con procesos de evaluación, pero todo esto avanza muy lentamente. Entonces, de lo que se trata no solamente es de que desde el Ministerio de Educación, sino también desde la sociedad, que tiene una función educadora fundamental,
alentar a los jóvenes para que puedan incorporarse a la carrera magisterial y resulte atractiva. Digamos, se ha hecho un esfuerzo porque los salarios sean mucho mejores que antes, pero aún es insuficiente. Todos sabemos que en países donde la educación marcha muy bien, los profesores y profesoras no solamente son muy bien reconocidos socialmente, sino que también tienen ingresos que son atractivos, ¿no?, para tener un nivel de bienestar, digamos, compatible con otras profesiones. Entonces, hay que seguir avanzando en eso, hay que seguir tratando de que los sueldos de los maestros vayan, digamos, aumentando, así como hemos visto que el Estado se ha comprometido por sacar adelante, digamos, la reactivación económica y ha privilegiado lamentablemente a grupos de poder, pues también se puede privilegiar en un periodo como este a los maestros como una profesión digna, ¿no?, que debe ser revalorada. Ahora, Eduardo, sabemos que el Estado es lento, que sus reflejos son muy lentos. Ya han pasado 9 meses, no voy a olvidar desde ese 16 de marzo que los niños regresaron a sus casas para no volver más al colegio. En estos meses, que son 9, repito, de hecho ayer cumplimos esos 9 meses, ¿ha cambiado algo en el sector educación? O sea, ¿tú has podido observar en esta línea de tiempo que todos estos anuncios, estas promesas, las tablets, en fin, ¿hay algún cambio que nos diga que se están acomodando a esta situación y que el próximo año podría ser un tanto mejor? Bueno, yo sinceramente creo que debe darse un salto cualitativo superior a los esfuerzos que se han tratado de hacer este año, ¿no? Todos reconocemos que el Ministerio de Educación dio una respuesta rápida, muy rápida, con Aprendo en Casa, para intentar responder a la situación, ¿no? Y creo que eso tiene un valor. Sí. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente en la valoración de la rapidez de reacción. Tenemos que contar con programas que realmente sean capaces de producir aprendizajes, ¿no? Y en Aprendo en Casa han habido realmente debilidades y grandes omisiones, como por ejemplo el que no se haya implementado un programa de alfabetización inicial para los niños y niñas que recién están aprendiendo a leer y escribir. Y las mamás y los papás han estado desesperados todo el año, y las profesoras, especialmente son mujeres de primer grado, también han estado desesperadas porque no veían una oferta que les facilitara el trabajo de alfabetización, que a distancia se volvía aún mucho más difícil. Entonces, el Ministerio de Educación realmente lo que tiene que hacer es evaluar con mucha seriedad lo que se ha hecho con Aprendo en Casa. Yo creo que dentro de Aprendo en Casa han habido iniciativas interesantes y buenas, pero insisto, la irregularidad de la calidad de la oferta ha llevado a que muchos docentes traten de hacer cosas diferentes para que los chicos y chicas puedan realmente aprender. Entonces, Ricardo Cuenca se ha caracterizado como investigador por poner, digamos, por encima de todo la garantía de la calidad educativa para que la educación salga adelante. Ahora, como ministro, él debe comprometerse a poner todos los candados posibles para que ninguna propuesta del Ministerio de Educación que va dirigida a estudiantes y a docentes salga sin que haya sido evaluada y que se garantice que es una propuesta con la que realmente los estudiantes pueden aprender. Apelando a la formación del ministro de Educación, que también es psicólogo, me parece que formar a una persona, ¿no?, va más allá de acumular un conocimiento o prepararla para enfrentar un trabajo puntual. Y en este año podríamos crecer como país, por ejemplo, en algo que es indispensable, y si no lo cultivamos morimos todos, que es la resiliencia, ¿no? Podríamos tener una generación más sensible, más solidaria, si es que se canaliza todo esto debidamente. No basta con que un padre de familia invite a reflexionar a su hijo sobre las lecciones que se pueden sacar este año. ¿No crees que hace falta una campaña bien canalizada, bien planteada, que nos invite a sacar en medio de la adversidad lo positivo para cada uno de nosotros? Yo creo que en ese terreno el Ministerio de Educación desde el comienzo ha tenido una buena respuesta. Porque ¿en qué actos concretos? Ayúdanos a verlos, por favor. A ver, desde el comienzo incidió que en este proceso de este año, en este proceso escolar,
era importante poner el énfasis en el desarrollo de la dimensión socioemocional, algo que generalmente se ha dejado de lado. No solo lo ha dicho, sino en las actividades que ha planteado y en los recursos que ha puesto en Aprendo en Casa para trabajar con niños y niñas y para trabajar también las propias emociones de los docentes, ha intentado dar una respuesta. Para mí que ese ha sido el acierto mayor en este periodo, ¿no? El reconocer la importancia de esta dimensión y el hacer esfuerzos para colocar a través de diferentes materiales, recursos, ideas, el poder responder a esta necesidad de atención en una situación de crisis socioemocional generada por la pandemia. Pero por otro lado también hemos visto iniciativas del Ministerio de Educación, ahora último la premiación de buenas prácticas, ¿no?, en las que se ha reconocido el que haya docentes, ¿no?, y que haya directoras que han sacado adelante iniciativas escolares. Yo quiero puntualizar que también hay otras iniciativas que vienen de la sociedad civil, de individuos, ¿no? Por ejemplo, así como Mauricio mencionaba el caso de esta docente, ¿no?, hay casos también de este niño, este adolescente en Arequipa que reunía a sus vecinitos y vecinitas para enseñarles, ¿no?, que es una cosa súper valiosa. Hay iniciativas de bibliotecas como esta que impulsa Verónica Ferrari con su compañera, donde los niños que pasan por ahí en el cercado de Lima dicen, esa es nuestra escuelita y es la biblioteca, porque identifican, ¿no?, que en esa biblioteca se les enseña no solo a leer, sino a ser mejores personas. Entonces, necesitamos, Eduardo, contar más de esas historias para poder inspirar a los mismos maestros y a los alumnos, ¿no? Creo que eso es un factor muy importante porque el próximo año probablemente las cosas sigan siendo igual, por lo menos hasta el primer semestre. Ojalá que no, pero es lo que más o menos se proyecta. Y entonces estaremos hablando nuevamente, Eduardo. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Muchas gracias. Era Eduardo León, educador e investigador. Tenemos que hacer la pausa y regresamos.